El sobre que se deslizaba por el mantel de lino blanco no era una tarjeta de felicitación por la graduación. Dentro había una factura. Mi madre, Beatriz, lo empujó hacia mí con la precisión fría de un cirujano haciendo la primera incisión. Estábamos en un restaurante acristalado en la zona del Port Olímpic de Barcelona, rodeados por el murmullo de conversaciones caras, pero el silencio en nuestra mesa era ensordecedor. Desdoblé el papel. Era un desglose pormenorizado de mi vida. Matrícula, alojamiento, comida, ropa. Al final de la página, en negrita, estaba el resumen. Inversión no recuperable. Al lado, una carta formal de desinversión. No mantenemos activos tóxicos, dijo ella, tomando un sorbo de vino sin mirarme. Elegiste ser una rata de laboratorio en lugar de una doctora. Estamos asumiendo las pérdidas. ¿Alguien más ha sentido que su familia trata el amor como una transacción comercial? Dejad un comentario con la ciudad y la hora desde la que estáis viendo esto. Quiero saber quién más está despierto, escuchando. No parpadeé. No me inmuté. Simplemente me quedé mirando el total al final de la página. 242.000 euros. Un cálculo preciso de mi infancia, detallado hasta la ortodoncia y las clases de piano que odiaba. Mi madre me observaba, sus dedos tamborileando silenciosamente en la copa de vino, esperando el derrumbe. Quería lágrimas. Quería una escena. Quería la satisfacción de ver a su hija silenciosa y decepcionante romperse bajo el peso de su rechazo. Pero había calculado mal. Asumía que todavía quedaba algo emocional que romper entre nosotras. No se daba cuenta de que yo había dado por perdida esa relación hacía años. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un bolígrafo. No era un Montblanc, ni un Waterman como los que mi padre, Javier, guardaba en su escritorio de caoba. Era un simple bolígrafo de plástico barato, con el logo desvaído del laboratorio de biología sintética de mi universidad en el lateral. Hice clic. El sonido fue pequeño, agudo y definitivo en la quietud del restaurante. Hay un concepto en los negocios llamado coste hundido. Se refiere al dinero que ya se ha gastado y no se puede recuperar. La gente inteligente entiende que no se debe tirar el dinero bueno detrás del malo. Se asumen las pérdidas, se liquidan los activos y se sigue adelante. La gente habla de la familia como si fuera un vínculo sagrado, un pacto eterno escrito en sangre. Pero la sangre es solo biología. Las relaciones son una inversión. Y durante la última década, había estado vertiendo mi energía en un agujero negro, esperando un retorno que nunca llegaría. Miré a Javier, mi padre. Se ajustaba la corbata de seda, mirando a cualquier parte menos a mí. Era un hombre que había construido su identidad sobre títulos. Jefe de cirugía, miembro del consejo, patrocinador. Para él, yo no era una persona. Era una línea de productos fallida. Ser técnica de laboratorio no era algo de lo que presumir en el club de campo. Mi hermana, Valeria, estaba sentada a su lado, mirando su teléfono, probablemente comprobando la interacción en su última publicación de la Facultad de Medicina. Ella era el activo estrella, el bono de alto rendimiento. Yo era la deuda incobrable. Pero este es el secreto que ellos no conocían. Lo contrario del amor no es el odio. El odio requiere energía. El odio implica que todavía estás invertido. Lo contrario del amor es la indiferencia. Es mirar a las personas que te criaron y ver a extraños. Es darte cuenta de que el dolor que una vez sentiste no era una herida. Era solo la tensión de intentar aferrarte a algo que ya se había ido. Ya había llorado por ellos. Lloré por los padres que deseaba tener cuando tenía 12 años. Durmiendo en un catre en el laboratorio porque era más cálido que mi casa. Lloré por ellos cuando gané la Feria de Ciencias Autonómica y miré al público para ver solo sillas vacías. Ya había pasado por la fase del corazón roto años antes. Este papel no fue un shock. Fue el papeleo final. Firmé al final de la factura. Leticia. No tu hija. Simplemente Leticia. Gracias. Dije. Mi voz era firme, sin temblor. Esto lo simplifica todo. Mi madre frunció el ceño, las cejas arqueadas. Esto no iba según su guión. Simplifica, repitió, con un filo en la voz. Leticia, ¿entiendes lo que esto significa? Estás sola.
No hay fondo fiduciario, no hay red de seguridad. Estás eligiendo un callejón sin salida, y no vamos a subvencionar tu fracaso. Lo entiendo perfectamente, respondí. Deslicé el papel de vuelta hacia ella sobre la mesa. Recibido y aceptado. Me levanté. La silla hizo un leve ruido contra el suelo. No les dirigí una última mirada. No ofrecí una súplica final ni una despedida dramática. Simplemente me fui. Pasé junto a la matriarca, junto a las mesas de empresarios que discutían sobre acciones, y salí al servicio de aparcacoches. El aire de Barcelona me golpeó, una mezcla de sal, gases de escape y un vago aroma a libertad. Respiré hondo, llenando mis pulmones con él. Por primera vez en mi vida, el silencio en mi cabeza no se sentía solitario. Se sentía limpio. Miré mi reloj. Eran las 8 de la tarde. Tenía 12 horas hasta mi ceremonia de graduación. 12 horas hasta que mi vida comenzara. Y mientras hacía una seña a un taxi, viendo las luces de la ciudad desenfocarse en el cristal, sentí un extraño y frío alivio instalarse en mi pecho. Creían que me estaban cortando el paso. No tenían ni idea de que acababan de liberarme. Mi hermana, Valeria, era lo que se podría llamar un activo de primer orden. Era el arquetipo que mis padres habían diseñado. Cuando entró en la facultad de medicina, Javier le compró un Audi Q7 blanco con un lazo rojo del tamaño de una pelota de playa en el capó. Publicó una foto en Instagram con el pie de foto: el trabajo duro tiene su recompensa. No mencionó que la entrada, las cuotas mensuales y el seguro eran cortesía del banco de papá. Valeria tenía 22 años, era guapa y estaba construyendo su marca personal como influencer médica. Publicaba videos de estudia conmigo en los que posaba con libros de texto en cafeterías estéticas, vistiendo batas de laboratorio que nunca habían visto una gota de sangre. Recuerdo haberle pedido un préstamo a Javier en mi segundo año de carrera. Necesitaba material para mi tesis, una enzima específica que costaba 3.000 euros. Me miró por encima de sus gafas de leer. Con la misma expresión que usaba con los pacientes que hacían preguntas estúpidas. Pagamos por títulos de medicina, Leticia, dijo. No pagamos por técnicos. Los cirujanos operan. Los técnicos limpian. Si quieres jugar con tubos de ensayo, lo pagas tú. Así que lo hice. Trabajé en el turno de noche supervisando las incubadoras de la universidad. Cenaba galletas de la máquina expendedora 3 noches a la semana. No tenía un Audi. Tenía un saco de dormir enrollado debajo de mi escritorio en el laboratorio de biología porque era más barato que poner la calefacción en mi piso. Pasé mi 21 cumpleaños sola, viendo crecer bacterias en una placa de Petri, dándome cuenta de que el zumbido de un congelador de laboratorio de alta gama era el único consuelo que tenía. Durante mucho tiempo, pensé que me odiaban porque no era lo suficientemente buena. Pensé que si descubría algo lo suficientemente grande, si publicaba en una revista lo suficientemente prestigiosa, finalmente me mirarían como miraban a Valeria. Pero esa noche, al entrar en mi apartamento vacío y silencioso, finalmente entendí su cruel mecanismo. No se trataba del éxito. Se trataba del control. Hay un concepto psicológico llamado herida narcisista. Ocurre cuando un narcisista siente que su sentido del yo está amenazado por la autonomía de otra persona. Mis padres no me odiaban por ser un fracaso. Me odiaban porque me las estaba arreglando sin ellos. Mi independencia era una afrenta a su ego. Cada vez que pagaba mi propio alquiler, cada vez que arreglaba mi propio coche, cada vez que no pedía ayuda, estaba demostrando implícitamente que no eran necesarios. Para un padre que ve a su hijo como una extensión de sí mismo, la independencia se siente como una traición. Me necesitaban como una rata de laboratorio, pequeña, dependiente y contenida en una jaula que ellos habían construido, para poder sentirse como los científicos al mando. Si yo podía tener éxito por mi cuenta, significaba que su poder era una ilusión, y preferirían quemarlo todo antes que admitir que eran impotentes. Mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Era un mensaje de Beatriz. No montes una escena mañana. Estamos en el palco de honor de los patrocinadores. No nos avergüences. 1 minuto después, uno de Javier. Esperamos un comportamiento civilizado. Sonríe.
Coge tu título y vete. Sin dramas. Miré los mensajes y sentí una fría y seca diversión. ¿Tenían tanto miedo de una escena? Esperaban que llorara, gritara o tuviera una rabieta delante de sus amigos ricos. Se habían preparado para una hija herida. No tenían ni idea de que se enfrentaban a una hija que estaba cerrando una adquisición. No respondí. Simplemente apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa y me acerqué a la ventana para contemplar el horizonte de Barcelona brillando en la oscuridad. Querían que fuera invisible. De acuerdo, sería invisible hasta que fuera inevitable. La mañana de la graduación fue un estudio de contrastes. Al otro lado de la ciudad, en el dormitorio principal de la casa de mis padres. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Valeria probablemente estaría sentada en su tocador, con un aro de luz reflejado en sus ojos, filmando un vídeo de Prepárate conmigo para sus 50.000 seguidores. Habría un equipo de estilistas, pagado por Javier, asegurándose de que la futura doctora se viera perfecta para las fotos que inevitablemente inundarían el muro de Facebook de mi madre con pies de fotos sobre el legado y el orgullo. El aire olería a laca y perfume caro. Mi mañana olía a espresso y ozono. Estaba sentada en la planta 42 de la Torre Mapfre, con vistas al puerto a través de un cristal tan grueso que silenciaba la ciudad. Aún no llevaba mi toga de graduación. Llevaba una chaqueta de traje azul marino hecha a medida que había comprado el día anterior con los últimos ahorros que me quedaban. Al otro lado de una mesa de caoba, había 3 hombres y 2 mujeres con trajes que costaban más que toda mi matrícula universitaria. No eran profesores. Eran el equipo de adquisiciones de Genomatech, una de las mayores corporaciones farmacéuticas del mundo. Sobre la mesa, entre nosotros, había un dossier de 3 pulgadas de grosor. No estaban comprando una tesis. Estaban comprando Neurosint. Durante esas largas noches en el laboratorio, cuando mi padre pensaba que estaba perdiendo el tiempo jugando con tubos de ensayo, no solo estaba realizando experimentos, estaba resolviendo un problema que había desconcertado a los neurocirujanos durante décadas. Había desarrollado una estructura de proteína sintética que podía puentear las terminaciones nerviosas cortadas, permitiéndoles regenerarse un 80% más rápido que con los métodos actuales. No era un proyecto de fin de carrera. Era el futuro de la cirugía traumatológica. Y Genomatech lo sabía. La mujer que dirigía el consejo, una mujer de pelo plateado con ojos oscuros como el sílex, me deslizó el contrato final. Hemos estructurado la adquisición como se discutió, dijo, su voz profesional y definitiva. 12.500.000 euros por adelantado, con un 3% de royalties sobre todas las futuras aplicaciones de la patente. La cláusula de no competencia es estándar. Permanecerás como consultora durante los próximos 18 meses. Cogí la pluma. Era pesada, un universo aparte del plástico barato que había usado para firmar mi renuncia la noche anterior. Mi mano no tembló. Pensé en la factura de mi madre. 242.000 euros. Un error de redondeo. Estaba a punto de ganar más en 10 segundos de lo que mi padre, un célebre cirujano, ganaba en 5 años operando a gente. Firmé Leticia. La mujer asintió, tomó el dossier y tecleó una orden en su tableta. La transferencia ha sido iniciada. Debería liquidarse en 1 hora. Bienvenida a la familia Genomatech, Leticia. Me levanté y les di la mano. Se sintió extrañamente anticlimático, no por la magnitud del momento, sino por su quietud. No hubo aplausos, no hubo padres llorando de alegría, solo la fría y factual validación del valor. Salí de la sala de juntas y entré en el ascensor. Mientras los números descendían, saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria. La pantalla se actualizó. Saldo, 12.500.412 euros. Me quedé mirando el número. Parecía un número de teléfono. Parecía la libertad. Mis padres me habían desheredado por dinero. Me habían repudiado para proteger sus activos. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Yo ya no era un pasivo. Yo era el banco. Salí al vestíbulo, los guardias de seguridad asintiendo con un nuevo respeto. Hice una seña a un taxi para ir a la universidad. Era hora de ponerse el disfraz.
Tenía que sentarme en un auditorio caluroso, con una toga de poliéster, y escuchar discursos sobre seguir tus sueños, mientras mi familia se sentaba en la zona VIP, temiendo el momento en que se leyera mi nombre. Esperaban una hija avergonzada. Esperaban a una chica abatida. No tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar una adquisición hostil. El paraninfo de la graduación olía a aire acondicionado viejo y a flores baratas. Era un mar de birretes de poliéster negro, una sala de espera para miles de estudiantes esperando que pronunciaran mal sus nombres. Me senté en la fila 42, asiento C. Estaba rodeada de la energía nerviosa de los estudiantes, enviando mensajes a sus padres, ajustando sus borlas, el sudor manchando sus camisas. Pero yo no miraba al escenario, miraba al palco de honor de los patrocinadores en el entresuelo. Allí estaban Javier y Beatriz. Parecían la realeza presidiendo desde una arena. Javier llevaba su traje gris marengo, el que reservaba para las reuniones del consejo y las fotos de prensa. Beatriz llevaba un vestido de seda color crema que probablemente costaba más que la deuda estudiantil combinada de los 3 estudiantes a mi izquierda. No estaban viendo la ceremonia, estaban haciendo contactos. Vi a Javier darle la mano a un miembro del patronato de la universidad, mostrando esa sonrisa encantadora y ensayada. Beatriz estaba ajustando la estola de Valeria, asegurándose de que su hija estrella se viera perfecta para su transmisión en directo. Valeria sostenía su teléfono con un aro de luz acoplado, transmitiendo a sus seguidores. Parecían cómodos. Parecían seguros. Parecían personas que habían recortado con éxito sus gastos eliminando la decepción de una hija. No sabían que estaban sentados en la zona cero. El decano de ciencias subió al podio. Golpeó el micrófono. El eco reverberó en los altavoces, silenciando a la multitud. Normalmente, esta sería la parte en la que leen nombres durante 3 horas, pero hoy había un cambio en el guión. Antes de comenzar la entrega de diplomas, dijo el decano, su voz retumbando, tenemos un anuncio especial. Hoy marca un momento histórico para el Departamento de Investigación de nuestra universidad. Es un honor para nosotros dar la bienvenida al señor Damián Ferrer, consejero delegado de Genomatech Pharmaceuticals. Un murmullo recorrió a la multitud. Genomatech no era solo una empresa de Barcelona. Era un imperio. Eran dueños de laboratorios, de patentes y, lo que es más importante, de redes de hospitales. Observé el palco VIP. Javier se enderezó. Se ajustó la corbata. Genomatech era la empresa matriz del hospital donde él era jefe de cirugía. Damián Ferrer era, efectivamente, el jefe del jefe de su jefe. Javier aplaudió con entusiasmo, probablemente esperando captar la atención del CEO, ansioso por ser visto como un soldado leal. Damián Ferrer subió al escenario. No parecía un hombre de traje corporativo. Parecía un depredador que acababa de comer. Se agarró al atril. La innovación es rara, dijo Ferrer. El verdadero avance es casi inexistente. Pero este año, una estudiante de esta misma universidad ha resuelto un problema que ha plagado la neurocirugía durante las últimas 2 décadas. Nos enorgullece anunciar la adquisición de la patente exclusiva de Neurosint, una tecnología que estandarizará los procedimientos de regeneración nerviosa a nivel mundial. Vi a Javier inclinarse hacia Beatriz. Pude leer sus labios. Neurosint. Es el nuevo implante. Increíble. Estaba emocionado. Estaba pensando en cómo usaría la tecnología. Estaba pensando en las cirugías que realizaría, los artículos que escribiría, la gloria que obtendría por ser pionero en su uso. Creía que estaba presenciando el futuro de su carrera. Esta tecnología no se desarrolló en un laboratorio corporativo, continuó Ferrer. Se desarrolló aquí mismo, a altas horas de la noche, por una estudiante que financió su propia investigación. Nos enorgullece anunciar a nuestra más reciente inventora y socia estratégica, Leticia. El silencio que siguió fue absoluto. No fue el silencio educado de una ceremonia. Fue el vacío del shock. Entonces, el foco me encontró. Me puse de pie. No me alicé el vestido, no saludé. Simplemente comencé a caminar hacia las escaleras. La imagen en las pantallas gigantes cambió del escenario a mí. Mi cara, tranquila y fría, tenía ahora 9 metros de altura.
Subí los escalones del escenario. Ferrer me encontró en el centro, estrechándome la mano con el fervor de un igual. Me entregó una placa ceremonial, pero apenas sentí su peso. Me giré para mirar al público, y luego levanté la vista. Miré directamente al palco VIP. La cámara siguió mi mirada. En la pantalla gigante, la imagen cambió a un primer plano de mi familia. Era un retrato de la ruina. La mano de Beatriz estaba sobre su boca, sus ojos desorbitados, mirándome como si fuera un fantasma. El teléfono de Valeria se había caído a su regazo. Su transmisión en directo, olvidada. Pero Javier era la obra maestra. Su rostro estaba exangüe. No estaba mirando a una hija exitosa. Estaba mirando a la persona que ahora poseía la propiedad intelectual de la que dependía todo su departamento de cirugía. En ese instante, comprendió la jerarquía de poder del mundo. Él era el cirujano, el mecánico. Yo era la arquitecta. Él usaba las herramientas. Yo las poseía. Genomatec era dueña de su hospital. Yo era socia de Genomatec. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente lo miré a los ojos durante 3 largos segundos, dejando que la verdad se filtrara hasta sus huesos. Me había repudiado para ahorrar dinero. Me había repudiado para proteger su estatus. Y ahora, cada mañana se despertaría. Iría a un hospital que pagaba royalties a la hija que había desechado. Me volví hacia la multitud, acepté la atronadora ovación y bajé del escenario. No volví a mi asiento. Continué hacia la salida lateral y salí al sol. El aire era dulce. El trato estaba cerrado. No fui a la fiesta de después. No necesitaba beber cava caliente en un vaso de plástico y hablar con gente que me había ignorado durante 4 años. Hice una seña a un coche y fui directamente al aeropuerto. Tenía una reunión en Madrid a la mañana siguiente, y mi nueva vida no iba a esperar a que el confeti se asentara. Pero en el avión, mirando las nubes, finalmente entendí la expresión del rostro de mi padre. No era solo shock, era el colapso total de su visión del mundo. Verás, Javier y Beatriz habían pasado sus vidas invirtiendo en la moneda equivocada. Creían en el estatus. Creían que el poder venía del título en la puerta de tu despacho, del barrio en el que vivías y de la gente que te reconocía en una gala. Creían que eran poderosos porque eran cirujanos. Pero en la economía moderna, eran simplemente mano de obra bien pagada. Cambiaban su tiempo por dinero. Si Javier dejaba de operar, el dinero dejaba de fluir. Era un esclavo de su propio estilo de vida. Yo había construido algo diferente. Había creado capital. Poseía propiedad intelectual. No tenía un trabajo. Era dueña de la máquina. Hay un concepto llamado el espejismo del poder del bolsillo vacío. Es común entre la vieja guardia. Tienen la membresía del club de campo y los coches más lujosos. Pero no tienen un poder real. Viven a merced del sistema al que sirven. Mis padres pensaban que yo era un fracaso porque no acumulaba su tipo de estatus. Pero mientras ellos pulían su imagen, yo construía mi posición. Se dieron cuenta en ese auditorio de que la jerarquía se había invertido. Ellos eran los mecánicos. Yo era la arquitecta. Ellos eran los inquilinos. Yo era la propietaria. La tecnología que yo poseía dictaría cómo trabajarían durante los próximos 20 años. No podían retenerme. No podían cortarme la financiación. Ni siquiera podían hablar conmigo sin pasar por mi equipo de abogados. Habían pasado 24 años tratando de convertirme en un trofeo para exhibir, sin darse cuenta de que era yo quien estaba construyendo el museo. 2 días después, estaba en el salón de mi nuevo ático en la planta 35 de un edificio con vistas al Mediterráneo. Lo había comprado en efectivo esa misma tarde después de que se confirmara la transferencia. Era una fortaleza de cristal y acero, silenciosa, segura y enteramente mía. El aire acondicionado zumbaba con una perfección silenciosa, la tranquilidad que el dinero puede comprar. No más alquiler. No más catres de laboratorio. Estaba en casa. Las consecuencias de la graduación fueron sísmicas. El clip de la transmisión en directo, los rostros de mis padres blanqueándose, congelados en horror ante el anuncio, obtuvo 4 millones de visitas en 48 horas. Internet no perdona al ego expuesto.
La sección de comentarios fue una disección forense de sus personalidades. Extraños analizaron su lenguaje corporal, su postura arrogante, su negativa a mirarme. La reputación de mi padre como un cirujano intocable se estaba desmoronando bajo el peso de su propia arrogancia. Pero yo no estaba contando las visitas. Estaba observando al conserje, que acababa de llamar para anunciar una entrega. Trajo un arreglo floral tan grande que necesitaba su propio carrito. Era una explosión masiva de orquídeas blancas y lirios en un jarrón de cristal que probablemente costaba más que mi primer coche. Era el centro de mesa para una gala. Ruidoso y desesperado. Me acerqué. Había una tarjeta metida entre el follaje, en papel grueso con bordes dorados. La abrí. Queridísima Leticia, siempre supimos que eras especial. No podríamos estar más orgullosos de nuestra visionaria hija. Cenemos este fin de semana en el club para celebrarlo. Con amor, papá. Me quedé mirando la tarjeta. Siempre lo supimos. La audacia era asombrosa. Hace 48 horas. Yo era un activo tóxico que necesitaba ser liquidado. Hoy era una hija visionaria. No enviaban flores por amor. Enviaban flores porque se dieron cuenta de que acababan de tirar un billete de lotería premiado. Estaban intentando cubrir sus apuestas. Estaban intentando reescribir la historia antes de que la tinta se secara. Querían acceso. Querían asociación. Querían entrar en el club de campo y decir: sí, la inventora de Neurosynth, esa es nuestra chica. No sentí ira. La ira implica que te importa su opinión. Sentí la fría y precisa satisfacción de un contable forense cerrando un caso de fraude. Fui a mi escritorio. Abrí el cajón superior y saqué el sobre color crema que me habían dado en el restaurante. La factura detallada. 242.000 euros. El precio de mi existencia. El recibo de mi infancia. Puse la factura junto al jarrón de flores gigantesco y ostentoso. El contraste era perfecto, el soborno desesperado junto al recibo frío. Saqué mi teléfono. Hice una foto. Abrí el hilo de mensajes con Javier. Adjunté la foto. No escribí un párrafo. No exigí una disculpa. No grité sobre los años de abandono o las noches que pasé hambre para comprar productos químicos de laboratorio. Escribí una sola palabra: pagado. Le di a enviar. Luego fui a la configuración de mis contactos. Bloqueé a Javier. Bloqueé a Beatriz. Bloqueé a Valeria. Vi cómo los nombres desaparecían de mi teléfono, uno por uno. Se sintió como borrar una línea de código defectuoso. El sistema ya no tenía fallos. Estaba optimizado. Querían una transacción. La obtuvieron. Querían un retorno de su inversión. Les di exactamente lo que pidieron. Pagué la factura. Estábamos en paz. Y al estar en paz, el contrato había terminado. Ya no tenían ninguna participación en mi vida. Eran accionistas minoritarios en una empresa que acababa de privatizarse. Fui a la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Barcelona, pintando el puerto de púrpuras y dorados. Desde esta altura, podía ver las luces pequeñas e insignificantes del hospital donde trabajaba mi padre. Iría allí mañana, y todos los días después, sabiendo que la misma tecnología que usaba para salvar a sus pacientes pertenecía a la hija que intentó borrar. Tendría que vivir en el mundo que yo había construido. Tomé un sorbo de agua. El silencio en el apartamento no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de paz. Lleno de potencial. Lleno de la certeza inquebrantable de que había construido mi propia mesa. Y no había necesidad de invitarles a sentarse. Yo era la rata de laboratorio que aprendió a resolver el laberinto mejor que los científicos, y ahora era dueña del laboratorio. Si alguna vez has tenido que construir tu propia mesa porque se negaron a darte un asiento, comparte esta historia y dime en los comentarios cuál es el mayor logro que te dijeron que nunca alcanzarías.